Buenas noches, placer inmenso de estar una vez más en este canal Enfoque Espiritual, Maestros y Discípulos. Para mí es un grato placer estar de nuevo con los hermanos Emilio Mateo y Aminadá Céspedes. Y en esta noche estaremos hablando acerca de Pablo, entre el judaísmo, el poder y la filosofía griega. Y como siempre, tengo una pequeña introducción por aquí. Vamos a buscarla por acá. Bueno, y la introducción dice lo siguiente. Imagina un hombre celoso, guardián de una fe ancestral, que de repente lo pierde todo y lo encuentra todo. Un perseguidor implacable que se convierte en el más grande evangelista. Un judío de pura cepa que se atrevió a llevar un mensaje revolucionario a los gentiles. Su nombre era Saulo de Tarso, pero lo conocemos como el apóstol Pablo. Un hombre que desafió imperios, filosofías y tradiciones y cuya vida fue constante batalla. Hoy, en Enfoque Espiritual, Maestros y Discípulos, nos sumergiremos en las turbulentas aguas de sus enfrentamientos. Prepárense para conocer a un Pablo que no solo predicó, sino que luchó, un Pablo que se opuso y fue opuesto, un Pablo que lo cambió todo. Y nosotros en esta noche tendremos el grato placer de que los hermanos Emilio Mateo y Aminadá Céspedes nos presenten a un Pablo diferente del cual nosotros conocemos. Entonces voy a buscar por acá varias preguntas que he formulado para que los hermanos desglosen esas preguntas. Yo soy Joan Villanueva y esta noche tenemos el privilegio de desentrañar los complejos desafíos que enfrentó ese gigante de la fe, que nos ayudarán a explorar a fondo a este hombre extraordinario. Mi primera pregunta va para el hermano Luis Emilio. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a Saulo de Tarso a convertirse en el apóstol universal? Y decimos apóstol universal porque predicó a judíos, a griegos y a todo el mundo. Su misión fue predicar el evangelio. Entonces yo quiero que el hermano Emilio me desglose esa pregunta. Buenas noches, Dios te bendiga, hermano Emilio. Buenas noches, mi hermano Joan, mi hermano Aminadá. Para mí es un grato honor estar nueva vez en este espacio, en este día. En el día de hoy hablando acerca del apóstol Pablo. Miren, evidentemente que la vida del apóstol Pablo es una vida ejemplar y es una vida modelo para los creyentes. El apóstol Pablo es el famoso testimonio de un hombre totalmente contrario a la fe y totalmente enemigo de la fe, pero que un día, ¿verdad?, se convierte y pasa a ser el mayor pregonero y el mayor propulsor de la fe que podamos encontrar. Esa es la vida del apóstol Pablo en resumida cuenta. Yo entiendo, mis hermanos, que todo, como decimos popularmente, ¿verdad? Que nosotros somos el resultado de todos los eventos y de los hechos de nuestro pasado. Es decir, nadie resulta ser algo de la noche a la mañana, sino que toda persona, todo ser humano es el resultado de un proceso. Y eso es importante que lo entendamos. Toda persona, cada ser humano
es el resultado de un proceso. Es el resultado de quién es hijo, es el resultado del ambiente en el que se crió, es el resultado de la educación que tuvo, de las orientaciones que tuvo, de la guianza que tuvo y del aprendizaje que tuvo. O sea, somos el resultado de un conjunto de cosas de nuestro pasado. Y eso es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo evidentemente era judío, pero nacido y criado en Tarso, una comunidad gentil que pertenece a lo que hoy en día es Turquía. Entonces, Pablo se cría y nace allí en un ambiente gentil, aunque era judío. De modo que aunque tenía la enseñanza de los judíos, pero también conocía y compartía la vida de los gentiles. Y esto le dio al apóstol Pablo un carácter especial para acercársele tanto a judíos como para acercársele a los gentiles. Pero también el apóstol Pablo evidentemente no sabemos qué edad tenía, ni conocemos toda su trayectoria desde niño y juventud, pero siendo joven, es enviado a Jerusalén para ser instruido por un maestro de los mayores maestros del fariseísmo, ¿verdad? De la época de Gamaliel. Entonces Pablo es instruido por Gamaliel. Y en ese ambiente, en Jerusalén, siendo instruido por Gamaliel, Pablo tiene el acceso a conocer a los sacerdotes, a la gente de autoridad, a la gente de religión y conocer a los líderes más grandes, tanto de los fariseos como también de los sacerdotes y los otros grupos religiosos que convivían en aquel tiempo en Jerusalén. Entonces eso le da a Pablo un carácter, por decirlo de una manera, especial para la obra del Señor. Siempre me gusta recordar lo que le dijo Jesús en Hechos 15, Hechos capítulo 9, perdón, verso 15, cuando Saulo ya se encuentra con Jesús en el caballo, entonces está en Damasco y el Señor manda a Ananías a orientarle a orar por el apóstol Pablo. Y dice allí el verso 15, ve, le dice Jesús a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Es decir, instrumento útil me es este. Toda persona que ha sido llamado al ministerio del evangelio es un instrumento para Dios. Es decir, Dios no llama al ser humano simplemente para que ocupe un espacio. Dios llama y escoge instrumentos. Entonces, el apóstol Pablo era un instrumento en la mano de Dios y gracias, ¿verdad? Que se dejó usar como tal, como lo dice este versículo que acabamos de leer para llevar al evangelio. Ahora, no, alguien se preguntará, y es una pregunta lógica, pero los demás apóstoles, los 11 apóstoles que quedaron, o los 12, porque luego Judas fue sustituido, no podían hacer el trabajo que hizo el apóstol Pablo. Lo podían hacer, pero quizás no con la misma facilidad, porque ninguno de ellos era romano. Pablo era romano. Ninguno de ellos había sido instruido por Gamaliel y ninguno de ellos tenía acceso a los sumos sacerdotes o a los sacerdotes, al Sanedrín, como el apóstol Pablo. Ellos veían al sacerdote, pero si estaban presos cuando eran investigados, veían al Sanedrín si eran investigados. El apóstol Pablo tenía acceso directo a esa casta, por decirlo de una manera, ¿verdad? Y también el apóstol Pablo tenía acceso directo a la casta superior del judaísmo, porque se había criado y había sido instruido a ese nivel. Y como romano, evidentemente tenía acceso a las autoridades romanas que ningún apóstol lo tenía. Y un buen ejemplo de esto es el capítulo 26 del libro de los Hechos, donde dice Festo, ¿verdad? Le dice a Agripa, mira, yo tengo un preso aquí, judío, que me fue dejado por Félix. Los judíos querían matarlo, pero se le dijo que ningún romano puede ser muerto sin antes ser escuchado. Entonces, fíjense el privilegio que tenía el apóstol Pablo, que no tuvo, por ejemplo, Jacobo.
Jacobo el apóstol fue el primer mártir dentro de los apóstoles. Y fueron condenados por el Sanedrín, ¿verdad? Porque no era romano. Ahora, con Pablo no podían hacer esto porque Pablo tenía, vamos a decirlo así, otros derechos por ser romano. Entonces, esa ventaja del apóstol Pablo fue aprovechada para la extensión del evangelio. No solamente para la extensión del evangelio a los judíos y a los gentiles comunes, sino a las autoridades. En el capítulo 25, 26 del libro de los Hechos, nosotros vemos al apóstol Pablo ante las autoridades, ante Félix, gobernador, ante Festo, gobernador, ante Agripa, rey, y su esposa Berenice, que tuvo la oportunidad de predicarle, y cada uno de esos personajes, mis hermanos, fueron convencidos del evangelio por el apóstol Pablo. Y en última instancia, el apóstol Pablo dice, yo no me siento conforme con este juicio, yo apelo al César. Y entonces es enviado a Roma para ser juzgado y para ser escuchado por el mismo César. Ahora, algo importante, mis hermanos, es que cuando nosotros vemos la defensa de Pablo ante Félix, ante Agripa, ante Festo, Pablo, en su defensa, Pablo no dice como nosotros acostumbramos, no, yo soy inocente, yo no he hecho nada malo, no, sino que Pablo aprovecha cada escenario para presentar el mensaje del evangelio conforme a la ley y conforme a la creencia de ellos. Es decir, Pablo en cada escenario lo aprovecha y nosotros encontramos en el libro de los Hechos la conversión de Pablo narrada como 3 o 4 veces. Además de cuando aconteció en el capítulo 9, luego la encontramos varias veces narrada por él, porque cada oportunidad que él tenía ante un gobernador, ante un rey, él la aprovechaba para, a partir de su conversión, tomar eso como punto de partida para presentar al evangelio a esas autoridades. Y evidentemente el libro de los Hechos, pues nos presenta al apóstol Pablo recorriendo todo el imperio romano, ¿verdad? Predicando el evangelio. O sea, todas las ciudades, todas las provincias, ¿verdad? Todo punto llenándolo del evangelio de Cristo, tanto a judíos como a gentiles, sin distinción. Constantemente, el libro de los Hechos dice que Pablo se reunía con los judíos en el día de reposo y le predicaba el evangelio, pero lo mismo hacía con los gentiles, también se reunía y le predicaba el evangelio. Indistintamente, Pablo le predicaba el evangelio a aquel que se encontraba. Los demás apóstoles, pues principalmente iban directamente, directamente a los judíos, mientras que el apóstol Pablo era más amplio y como diría nuestro hermano Joan al inicio, ¿verdad? Era una predicación universal del evangelio, es decir, le predicaba a todos, tanto a gentiles como a judíos. Bien. Fabuloso, mi hermano, fabuloso. Yo mientras usted exponía, yo soy un fiel amante de ese libro, de los Hechos, del Evangelio de Lucas, como muchos le llaman. Y mientras usted disertaba ahí, yo estaba gozoso, porque con ese libro yo duermo casi todos los días, para decirle. Ya usted puede saber que todo lo que usted estaba diciendo era como que era yo que lo estaba diciendo. Aleluya. Hermano Aminadab, bueno, ¿cuáles fueron los principales desafíos que enfrentó el apóstol Pablo al predicarle a los gentiles? Buenas noches, hermano Enrique. Dios te bendiga. Bendiciones, bendiciones para todos. Dios siga bendiciendo a nuestro hermano Emilio por la intervención y que Dios siga poniendo en él la sabiduría. También buenas noches para ti, hermano Joan, por mantener el deseo de estar siempre en el canal y ser parte de este movimiento que el Señor está haciendo a través de ti
llevando la palabra de salvación. Sí, una pregunta muy interesante la que tú acabas de hacer, porque obviamente hablar de las situaciones que Pablo enfrentó en esa definición de expansión del evangelio, en esa demostración de cobertura del poder de Dios que Pablo mostraba mientras caminaba predicando el evangelio. Si comenzamos a enumerar los desafíos que Pablo enfrentó, sabemos que duramos la noche entera, porque Pablo comienza a enfrentar desafíos principalmente de parte del cielo desde el primer día que tuvo su conversión, porque el simple hecho de decirle a Pablo que él era un instrumento para predicarle a los gentiles y a reyes, como acabaron de leer, con una visión diferente de lo que él creía. Dicho sea de paso, él dice, Señor, ¿quién eres? Es importante entender eso cuando él dice, Señor, ¿quién eres? Porque nos hace entender a nosotros que él estaba experimentando algo diferente a lo que ya él había conocido. Algo diferente, una sensación diferente a las ordenanzas que ya él había aprendido. Y él expresar, Señor, ¿quién eres? Deja entender que en algún momento había la curiosidad de saber o de creer que lo que estaba hablando con él era una fuerza superior. Bajo ese concepto, la voz responde, el mismo Jesús diciéndole, yo soy Jesús a quien tú persigues. Eso yo lo entiendo como el primer desafío, encarar a aquel que lo llama, escuchar lo que tiene que decir aquel que lo derriba, aquel que lo humilla, dicho sea de paso, porque la estatura o la investidura que este hombre podría tener o que tenía no era cualquiera que podía acercársele y hacer que él diga, Señor, ¿quién eres? Por eso yo digo que esa fue la primera situación agravante para su vida, el primer reto que él tuvo. Bueno, como dije, si podemos seguir enumerando retos, era saber o entender que había perdido la vista y que tenía que soportar un tiempo reglamentario para estar a la merced de otros. También eso era un desafío para él. ¿Por qué? Porque él tenía la potestad de moverse libremente para donde él quería. En esta ocasión, entonces, está ciego y tiene que esperar que Dios hable a otra persona para que esa persona vaya donde él y ore e imponga las manos sobre él. Eso también era un desafío, era un reto para él. ¿Por qué? Porque en el transcurso del aprendizaje de las cosas espirituales, Dios tenía que bajarle la moral a Pablo. Dios tenía que hacer que Pablo descendiera lo más sumiso posible. Y eso para Pablo también era un desafío. Luego vemos también cómo Pablo es enfrentado por su misma o por su mismo pueblo, por la misma envergadura, por el mismo rango de estatura, hablando ya en ámbitos religiosos y sociales. ¿Por qué? Porque Pablo comienza a ser perseguido
por aquellos a quien él perseguía. Digo así. ¿Por qué? Porque Pablo era posiblemente un perseguidor de los cristianos, pero a la vez también él perseguía una doctrina, él perseguía una forma de vida. Y aunque él respetaba a los fariseos, aunque él respetaba a los judaizantes, en algún momento, después de la conversión, entonces el perseguido era él. Entonces vemos aquí cómo hay un contraste de un perseguidor a ser perseguido. Y vemos cómo este hombre comienza a dejarse usar por aquello por lo cual él había creído, para poder enfrentar entonces la persecución. Él tenía que tener argumentos espirituales, ya no sociales ni religiosos. Y eso para él era un reto también. ¿Por qué? Porque él tenía la contraparte de lo religioso y tenía la contraparte de lo social. Él tenía que usar la espiritualidad. ¿Y cómo así? Bueno, Pablo literalmente perseguía a los cristianos, literalmente se codiaba con los judaizantes, literalmente se codiaba con los maestros de la ley, literalmente se codiaba con el sacerdocio. Y ahora vemos que Pablo está experimentando lo mismo que él hacía. Entonces repetimos, eso para Pablo era un reto. Él entendía, pero su capacidad le ayudaba a entender que verdaderamente él había tenido una conversión genuina. ¿Por qué? Porque él sabía que si lo perseguían era porque lo que él estaba haciendo era algo verdadero y genuino. Él se está poniendo ahora el calzado de aquellos que él perseguía. ¿Por qué? Porque él entendía que ellos le eran de molestia, pero ellos entendían que ellos estaban haciendo un buen trabajo. Entonces Pablo ahora se encuentra en la posición de ellos, entendiendo que él es el perseguido, pero también entendiendo que él estaba haciendo un buen trabajo. ¿Por qué? Porque era perseguido, dicho sea de paso. Entonces vemos cómo Pablo afronta esta situación y comienza a interactuar con aquellos, los judaizantes. Se enfrenta con aquellos que en algún momento expresaban de la ley como batuta y constitución. Y él entonces viene con otro plano, el cual no utilizaba antes de la conversión. Y es interesante ver este cuadro acá. El cuadro es como viéndose a él mismo. ¿Por qué? Porque un judaizante venía y le decía que cualquiera de ellos que creían en el evangelio que él estaba predicando debía tomar otro rumbo, debía circuncidarse, debía guardar el sábado, etcétera, etcétera. Entonces, al ver esta posición aquí de Pablo y tratar de sobrellevar la explicación judaizante o la filosofía judaizante, para él era un reto. Muchos retos él afrontó, pero uno de los retos más fuertes fue para él afrontar a su propio pueblo. Ese era el reto más fuerte que él podía afrontar. El propio pueblo, porque ya le estaba obedeciendo a aquel que lo llamó. Pero en lo religioso y social tenía que enfrentar a sus propios hermanos. Y eso para él, aunque él sabía cómo manejarlo, no era fácil, porque eso eran emociones encontradas. Emociones encontradas que en algún momento él podía pensar, wow, ese era yo en algún momento. Así que yo creo que Pablo fue bien dotado del espíritu para poder soportar esas persecuciones que él afrontó. Así que
Dios siga bendiciendo a aquellos que escuchan este parlante. Amén, así sea, hermano mío, así sea. Bueno, yo voy a seguir en ese mismo orden con otra pregunta al hermano Luis Emilio. Luis, ¿cómo desafió Pablo los imperios, filosofía y tradiciones de su tiempo? Bien, bien, mi hermano. Mire, el apóstol Pablo es uno de los ejemplos que nosotros tenemos que utilizar, mi hermano, para enseñar lo que es predicar el evangelio de la manera correcta y para enseñar a evangelizar. Porque Pablo enfrentó la filosofía de una manera sabia, no combatiéndola con fuerza, ni tratando de pelear con ella, sino combatiéndola con la palabra de Dios. Y vamos a poner un ejemplo sencillo, que yo siempre lo pongo cuando tengo la oportunidad de enseñar lo que es evangelizar y cómo nosotros debemos de predicar a los demás. El capítulo 17 del libro de los Hechos, a partir del verso 16, nos presenta a Pablo en Grecia, en Atenas. Y dice que como Pablo predicaba nuevos dioses y predicaba para ellos, ¿verdad? Desde el punto de vista de ellos, una nueva religión, pues a Pablo lo invitan al Areópago en Atenas, en Grecia. Y el Areópago era como el lugar donde se reunían todos, ¿verdad? A adorar a sus dioses y a rendir culto a sus dioses. Entonces Pablo tiene la oportunidad de caminar en el Areópago y de ver multitudes de dioses, o sea, decenas de dioses distintos. Y hay algo que llama a Pablo la atención, un altar que decía al Dios no conocido. Entonces, los atenienses, ¿verdad? Eran tan idólatras que por si acaso decían ellos, mira, como nosotros no lo conocemos todo, por si acaso nos falta un Dios, un altar al Dios no conocido. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? Y esto es muy importante. El apóstol Pablo no enfrenta la idolatría insultando a los atenienses, como hacen muchos creyentes que insultan a los que tienen otra fe o a los que tienen otra creencia. Cuando nosotros combatimos la creencia del otro, entonces nosotros ponemos al otro en contra de nosotros. Un ejemplo, si yo voy donde un hermano católico insultando los cuadros, insultando las imágenes, ese hermano nos va a rechazar de pleno porque se va a sentir ofendido. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo cuando está allá y lo invitan a hablar? Pablo dice, varones atenienses, miren, yo veo que ustedes son muy dados a los dioses, porque yo caminando entre ustedes, además de ver todos sus dioses, yo vi un altar que decía al Dios no conocido. Ese Dios que ustedes adoran sin conocerlo, ese es el Dios que yo vengo a presentarle. Oye, cuando Pablo dijo eso, todo el mundo se puso en atención a Pablo. En atención. Si es un creyente, un predicador, un evangelista dominicano, llega y empieza a insultar a todos los dioses, idólatras, arrepiéntanse, conviértanse, se lo va a llevar el maligno. Y discúlpenme la expresión, los que escuchan esto, hijos del diablo, se van para el infierno. No, Pablo no. Miren, ustedes adoran mucho a Dios, ahora ustedes tienen un privilegio, ustedes tienen un altar que dice al Dios no conocido. Ese Dios no conocido que ustedes le han hecho un altar, ese es el Dios que yo vengo a presentarle. Y toda la atención de los atenienses se pone en hacia el apóstol Pablo, y Pablo empieza a presentarle el plan de la salvación, a presentarle el evangelio de gracia, el evangelio de salvación, y evidentemente pues tiene mucho público y conquista, ¿verdad? Muchos creyentes. Entonces, ¿cuál es la forma, mis hermanos, de nosotros
predicar el evangelio, no peleando con el que tiene otra creencia, no insultando la creencia de los demás. Es que cuando nosotros insultamos la creencia de los demás se cierran y no hay manera de que nosotros le podamos llegar. Ahora vamos a partir, por ejemplo, si nosotros le vamos a predicar, le vamos a presentar el evangelio a un hermano católico, vamos a partir de lo que creemos, de lo que tenemos en común. ¿Qué tenemos en común? A Cristo como el Salvador. Vamos a partir de ahí. Vamos a partir de ahí y vamos a presentar la verdad de la salvación como lo dice la Biblia, no como a ellos se le enseñaron, sin insultar, sin ofender, sin maltratar. Entonces, la pregunta específicamente, ¿cómo el apóstol Pablo enfrentó a los poderes políticos, a los poderes filosóficos con la palabra de Dios? Sin ofender a la persona, sino con la palabra de Dios, con la verdad de la palabra de Dios, yo presentar lo que es la verdad de la religión, sin ofender, sin maltratar, ¿verdad? A la persona. Es sencillo. Usar la palabra de Dios conforme a como está escrita para nosotros destruir toda filosofía, toda doctrina extraña, toda enseñanza rara, sin ofender, simplemente enseñando lo que dice la Biblia de una manera sabia y de una manera adecuada. Es decir, en resumida cuenta, los poderes del mundo no se enfrentan con fuerzas humanas, porque el mundo tiene más fuerzas humanas que nosotros. Los poderes del mundo se enfrentan sabiamente con la sabiduría del cielo y con la palabra de Dios. Como lo hizo Pablo, es como nosotros tenemos que hacerlo. Amén. Excelente, excelente, mi hermano Emilio. 100% de acuerdo con tu comentario. Bueno, esta parte es la pregunta final ya para nosotros culminar con este programa por el día de hoy. Esta es una pregunta que yo quiero que mi hermano Aminadab, como Dios lo usa a él y como un maestro muy grande, que por lo menos yo lo veo así, muchas personas, quiero que me responda. Hermano Aminadab, esta pregunta a mí, que le elaboré, me encanta. Pues yo quiero escucharla de usted. Considerando el celo de Pablo por la ley judía antes de su conversión y la controversia temprana de la circuncisión, ¿cómo abordó el apóstol Pablo la observancia de la ley mosaica y específicamente del Shabbat para los creyentes gentiles? Adelante, hermano Aminadab. Al hermano Joan hay que darle un aplauso por esa pregunta que hace ahí. Pregunta interesante para este tiempo, ya que vemos cómo ha aflorado el descubrimiento y los estudios sobre raíces hebreas, los hermanos profundizando sobre la ley. Bueno, para ser explícito y ser conciso en la pregunta, lo primero es que Pablo, en cuanto a la ley, él la afrontó magistralmente. ¿Por qué? Pablo sabía que era la ley, él estaba consciente de lo que era la ley y el trabajo que la ley vino a hacer. Y es bueno que fue Pablo quien tocó los puntos sobre la ley en el libro de Gálatas, también en el libro de los Romanos, Pablo hablando sobre la ley. Pero vemos cómo Pablo deja entender que la ley tenía un cumplimiento. La ley abrazaba un cumplimiento. Y
Para hablar sobre la ley tenemos que hablar de Jesús. ¿Por qué hablar de Jesús? Porque en algún momento Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y me quiero detener un poco ahí, porque Pablo, cuando está hablando sobre la ley, él dice que la ley es Cristo. Y me gusta este término que Jesús dice, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y aquí hay que desarrollar un poco este tema. Jesús sabía que esa pregunta iba a surgir. Él estaba claro sobre el Pentateuco. Él sabía todo lo que estaba escrito, desde Génesis hasta Deuteronomio. Él lo entendía. Él sabía las leyes que se trazaron ahí, las leyes religiosas, las leyes sociales, las leyes políticas que había en esos 5 libros. Él lo sabía. Por eso él dice, yo no vine a abrogar eso que yo mandé a Moisés que escribiera. Eso no fue lo que yo vine a abrogar. Yo vine a cumplir, a que la ley se cumpla, a que se cumpla a totalidad. Eso fue lo que yo vine a hacer. Yo soy el cumplimiento de la ley. Eso fue lo que Jesús dijo en realidad. Yo no vine a abrogarla, yo no vine a romperla ni a dejarla de cumplir. Yo lo que vine a hacer es que la ley sea cumplida en mí. Yo soy el fin de la ley. Eso fue lo que dijo Jesús. ¿Por qué Pablo entonces enfrenta con expresar que en Jesús la ley tiene cumplimiento? ¿Por qué? Porque él sabía que en algún momento, ese iba a ser el enfrentamiento de sus hermanos con él. ¿Por qué? Porque sus hermanos sabían que él estaba tomando un buen auge con los gentiles. Esto no es a lo loco. La administración que se le inculca a los judaizantes y a los religiosos de la antigüedad para enfrentar a Pablo no es una administración que le llegó a ellos arrancándose la barriga. No, no fue eso. Ellos están defendiendo una tradición dada a Moisés para ellos. Entiéndase bien eso. Ellos están defendiendo una tradición dada a Moisés para el pueblo de Israel. Eso es lo que dice el texto. Este es para el pueblo de Israel, para mi pueblo, para que ellos ejecuten estas leyes, esta ordenanza, estos decretos. Eso es lo que dice la ley en realidad. Entonces, cuando lo vemos de ese punto de vista, textualmente, la escritura dice que esa ley es para ellos, para que ellos la cumplan. Fue dada para el pueblo. Y me llama la atención que en el Concilio de Jerusalén se tocó ese tema. Me llama la atención. ¿Por qué se toca ese tema? Porque Pablo, a la altura creo que del verso 13 en adelante, comienza a citar algo interesante sobre el cumplimiento de la ley y del Pentateuco y de los profetas. Él comienza a hablar sobre ese tema. ¿Por qué? Porque obviamente los judaizantes dicen algo muy significativo para ellos. ¿Se están convirtiendo al evangelio? Sí, pero tienen que circuncidarse. Lo dice claramente. Tienen que seguir los ritos y las ordenanzas. Claramente. Capítulo 15 de Hechos. Del libro de los Hechos. Ciertamente, ellos eso es lo que han aprendido, de eso van a hablar. En algún momento ellos defendían lo que habían aprendido y yo no lo culpo. ¿Por qué? Porque yo defiendo hasta donde yo conozco. Ellos defendían hasta donde conocían. ¿Por qué? Porque para ellos le era nuevo la conversión por el Espíritu y el conocimiento que Pablo había adquirido. Y eso es obvio. Los apóstoles de Jesús habían adquirido un nuevo conocimiento pleno de boca del maestro, cosa que los judaizantes, cosa que los escribas, que los fariseos, que los saduceos todavía no habían experimentado. Y eso era obvio.
Y era creíble cuando ellos querían, desde el punto de vista de la defensa y desde el punto de vista del cuidado, cuidar lo que ellos habían aprendido. Era interesante y yo se lo compro a ellos, se lo compro. ¿Por qué? Porque hasta ahí Dios lo había ayudado, como dijo Samuel en algún momento. Pero ¿qué pasa? La conversión llegada a los apóstoles deja entender en el Concilio de Jerusalén que hay un nuevo conocimiento por el Espíritu. ¿Y cuál es ese conocimiento? El mismo Pedro en una ocasión dice de su boca, varones hermanos también. Él cita así, ¿por qué? Porque él sabía todo lo que se estaba discutiendo ahí. Entonces él comienza a enumerar cosas, pero una de las cosas que él dice es, ¿por qué le ponemos a aquellos que han recibido conversión una carga que ni nuestros antepasados ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué Pablo dice esto, señores? Y eso deja entender que Pablo no, perdón, ¿por qué Pedro dice esto, señores? Porque Pedro sabía que él no podía, él no pudo llevar esa tradición y esos ritos. Él no lo podía llevar. Él mismo estaba claro de eso. Dice, ni nuestros antecesores ni nosotros hemos podido llevar esto. ¿Y cómo que nosotros vamos a poner a otros que lo lleve si nosotros mismos no hemos podido con esto? Oh, perdón, disculpe que lo interrumpa. Ojo, he escuchado hermano decir que ahí no se estaba hablando de eso, sino de tradición. Y el capítulo 15 habla claro, la ley de Moisés, ley mosaica, dice claro. O sea, toco ese tema para que algunos hermanos que van a ver esto sepan que no se estaba hablando de tradición, sino de la ley mosaica per se. Bueno, pues continuamos repitiendo diciendo que cuando el Espíritu te llena, te trae a colación el conocimiento. Yo repito, yo le compro la enseñanza mosaica porque es la instrucción para el pueblo de Israel. Claro, y la respeto. Y estoy consciente de que ese pueblo debe seguir sus tradiciones y la enseñanza mosaica. Estoy de acuerdo. Pero también estoy de acuerdo que del seno de los apóstoles también sale una nueva idea por el Espíritu. Y está escrita en el libro de los Hechos, capítulo 15. Bueno, Dios estaba reconociendo a un pueblo que no era su pueblo y que tenía una costumbre, pero los apóstoles, por la boca de Pedro, lo que quieren aclarar es, vamos a trazarles algunas pautas que obviamente el Señor aborrece, que son los ahogados. Obviamente el Señor no quiere saber de ahogados, que no coman eso, está bien, vamos a hacerlo así. Y vamos a mandar carta para que ellos entiendan que verdaderamente estamos conscientes de que si guardan esto y siguen toda la enseñanza de esta conversión que ha llegado a sus vidas. ¿Entienden? Es la conversión que ha llegado a sus vidas. Ellos sabían que estaban en un error, que no estaban siguiendo las cosas como debían seguirlas. Porque por algo dice que los de la secta de los fariseos que habían creído, oiga como que dice, que habían creído. Entonces aquí yo me detengo a entender este verso, que habían creído. En algún momento ellos no creían, pero llegó el momento donde ellos creyeron. Ahora, ellos implantaron decirle a algunos, como a los colosenses y a algunos que se les acercaba, no querer juntarse con ellos porque ellos no seguían los ritos de Moisés. Pero era entendible, eran los ritos que Moisés había puesto al pueblo de Israel. Ellos entendían que para ser salvos debían también seguir esos ritos y por eso viene esta reunión. Esta reunión viene a colación, es por todas esas cosas. En todas las ciudades se estaba dando lo mismo.
judaizantes que habían creído, fariseos que habían creído, pero ¿qué es lo que dice? Que habían creído en la conversión por el Espíritu. Eso era, habían creído. Y yo creo que ese punto está bien claro. Ahora, creo, sin temor a equivocarme, que el otro punto es el punto del sábado, que mencionó nuestro hermano Joan, el anfitrión. Y yo creo que lo del sábado es más fácil todavía. Y te dirá, ¿por qué es más fácil? Bueno, porque la Escritura dice que el sábado fue hecho por el hombre, no el hombre para el sábado. Eso es fácil. Que Dios dijo que se iba a tomar como día de descanso, pero cuando escudriñamos las Escrituras, ese día se tenía que adorar a Dios. Ese día se tenía que hacer una búsqueda intensa de lo profundo de tu ser para Dios. Cesaba el trabajo físico de las manos, pero se hacía algo mejor todavía, más profundo, que era la devoción espiritual genuina o inherente que salía del hombre para agradar a Dios. El tema del sábado acarrea también el tema del domingo, que hay que también mencionarlo. ¿Por qué el tema del domingo? Porque muchos que estudian raíces hebreas no saben distinguir el día de descanso del sábado para el hombre como el día de la resurrección de Cristo y la conmemoración de él a través de los apóstoles. Y hay que aclarar esto. La resurrección, el primer día de la semana de nuestro Señor Jesucristo, es lo que hace en realidad que los apóstoles se reúnan ese día para conmemorar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En realidad, en los ritos y las enseñanzas pautadas para el pueblo de Israel, el sábado sigue siendo el sábado, sigue siendo el día de reposo. No hay que volverse loco con eso. Ahora, que ellos digan que se celebra el domingo y que es guardado el domingo en realidad se conmemora la resurrección de Jesús, porque ese es el primer día de la semana. ¿Entiendes? Ahora, hay una confusión abismal entre aquellos que guardan el sábado y el día del domingo. Ellos dicen que se están confundiendo de días. Y en realidad, yo entiendo que se puede tomar cualquier día para dedicárselo al Señor. Cualquier día para apartarse. Si usted se apartó, para el Señor lo hace. Si lo hizo el sábado, para el Señor usted lo hace. Si lo hizo el domingo, para el Señor lo hace. Ahora, debemos entender que el Pentateuco le enseñó a los israelitas a que el sábado era el día que ellos debían guardar, y eso lo respetamos. Pero nosotros conmemoramos el primer día de la semana, el domingo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que con esta explicación doy por hecho o por explicado la pregunta que mi hermano Joan me hizo. Y esperamos que surjan muchas preguntas de esta declaración que yo doy esta noche, y que estamos abiertos a hablar con aquellos que creen simplemente en el sábado. Estamos abiertos a hablar con ellos y llegar al punto de convergencia y recostarnos los dos en la frontera y hablar amablemente. Dios les bendiga a todos, nuestro hermano Emilio y nuestro hermano Joan. Gracias por la oportunidad. Bueno, excelente. Yo debo de decir que esta noche, en nuestra sección número 6, esta es la sección número 6 de Educación Cristiana,
Yo me siento que aprendí bastante y también me siento regocijado porque aquí se hablaron muchas cosas que verdaderamente tienen mucha base y mucho sentido. Yo quiero agradecerle al Todopoderoso por darnos una oportunidad otra vez de reunirnos, hablar de lo que nos gusta, la palabra de Dios. Y estoy contento, mis hermanos, de que ustedes tienen una disponibilidad cada domingo en la noche, dejan de hacer cosas para brindar la palabra a ese público que nosotros tenemos. Nada, ha sido un placer. Dios le bendiga, Dios le guarde y encantadísimo, mi hermano, esta noche de este tema que tocamos. Dios le guarde. Amén, mi hermano. Muchas gracias. Bendiciones. Shalom para los dos. La gracia de Dios siga Bien, con ustedes. bien, mi Amén. hermano.